Mi nombre es Concepción. Soy la menor de 5 hermanos. Mi historia no la voy a alargar mucho. Solo les contaré lo necesario. Vengo de una familia de escasos recursos. Mi papá nunca fue a la escuela. No sabía ni leer ni escribir. Se dedicaba a trabajar en el campo. Trabajaba con las personas de dinero, las que tenían tierras. Mi mamá era costurera, una mujer muy bonita, pero no sé cómo se pudo casar con ese hombre. Él era un hombre muy malo, borracho y golpeador. Nos contaba mi mamá que cuando conoció a mi papá tenía tan solo 13 años, mi papá tenía 15. Ya para ese tiempo, mi papá ya tomaba. Se hicieron novios. Prácticamente, mi mamá era una niña. Cuando mi mamá cumplió 14 años, se escapó a vivir con mi papá. Pues empezó el calvario para mi mamá, porque mi papá a los pocos meses la empezó a tratar mal. Los padres de mi mamá eran de pensamiento a la antigua, de esos que decían, ahora te aguantas, tú te lo buscaste. Entonces, a mi mamá no le quedó más que aguantar a mi papá. Después de unos años, mi mamá ya tenía mis 2 hermanos mayores, y como mi papá le daba muy poco dinero, ella tuvo que buscar la forma de ganar dinero para poderse ayudar. Así que al pueblo llegaron unas personas de un programa de ayuda de gobierno, y esas personas venían a dar cursos de corte y confección y de otras cosas. A mi mamá le gustó lo de corte y confección y se anotó para los cursos, y así fue como se enseñó, pues la misma gente del pueblo le mandaba hacer alguna de su ropa. No siempre tenía trabajo, pero cuando tenía, todo lo que cobraba lo guardaba para los gastos de la casa, y así sobrevivimos. Pues mis hermanos, que son mayores que yo, desde muy chicos se pusieron a trabajar. Con el tiempo se fueron del pueblo a trabajar a Estados Unidos. Yo tenía 9 años cuando ellos se fueron. Me quedé sola con mi mamá y mi papá. Mi papá era de pocas palabras con nosotros. Mis hermanos y yo teníamos más confianza en nuestra madre. La familia de mi mamá también vivía en el pueblo, pero un día decidieron vender la casa para irse a vivir a un rancho, lejos del pueblo. A mi mamá no le gustó que sus padres y hermanos se fueran. Se quedó muy triste, pero en ese pueblo ella tenía su casa, pero mi papá nunca hubiera querido vender y cambiarse a donde la familia de mi mamá se fueron. En nuestra casa la vida era muy triste porque ya mis hermanos no estaban, y mi papá seguía llegando cada fin de semana borracho y maltratando a mi mamá. Cuando él llegaba así, a mí me daba mucho miedo, y más cuando veía a mi mamá llorar. Y mi desgracia comenzó el día que a mi mamá le avisaron que mi abuela estaba muy enferma. Mi tío llegó a nuestra casa. Iba por mi mamá para que estuviera con mi abuela en sus últimos momentos, pero todo fue tan rápido que no me pudo llevar. Yo en ese momento estaba en la escuela, y cuando llegué, ella ya se había ido, dejándome sola con mi papá. Pasaron los días, y ese fin de semana mi papá llegó tomado, así como sabía hacerlo. Ya era de noche. Yo me encontraba dormida en mi pequeño cuarto. Estaba en mi cama cuando sentí
que alguien estaba junto a mí. Era mi padre. Me tapó la boca y me dijo, si tú le dices a tu mamá, yo le voy a hacer algo muy malo y tú vas a tener la culpa. Y ese hombre, en lugar de protegerme y de cuidarme, me quitó mi inocencia. No saben el miedo que sentí sin tener a nadie que me defendiera de ese monstruo, de ese ser tan malvado. Lloré, pero no le importó nada. No sintió compasión de mí, de una niña, de su propia hija. Apenas estaba por cumplir 11 añitos. Después de hacerme tanto daño, se fue de mi cuarto, no sin antes volver a amenazarme. Me puse a llorar. Ese llanto me salió del alma. Sentía tanto dolor y tanto odio por ese maldito. Mi mamá se quedó por más días porque mi abuela falleció. Yo quería que volviera pronto para que el monstruo de mi padre, si eso se le puede llamar padre, quería a mi mamá conmigo, pero no llegó tan pronto como yo quería, como yo la necesitaba. Cuando llegó, la abracé y me puse a llorar, pero no le dije nada por el miedo y el temor de la amenaza. Mi mamá pensó que lloraba porque no me llevó con ella, pero la realidad era otra. Yo ya no era la misma. Me sentía sucia y en mi mente estaban presentes esos momentos de terror que viví con ese monstruo, porque no se le puede llamar de otra manera. Delante de mi mamá, él me trataba como siempre me trató, a regañadas, de cualquier cosa. Con su mirada me decía todo. Era amenazante. Conforme pasó el tiempo, me fui de mi casa. Tenía 15 años y le dije a mi mamá que me quería ir unos días con mi tía Blanca. Ella es hermana de mi mamá, había quedado viuda y tenía 2 hijas que me querían mucho. Sara tenía 18 años y Jackie era de mi edad. Mi tía Blanca tenía un pequeño negocio que le dejó mi tío, pues ellas vivían a 3 horas de donde vivíamos nosotros. Mi mamá al principio no quería, pero me dijo, le voy a decir a tu papá que te vas a ir por unos días. Yo la verdad pensaba ya no regresar, pero no le quería decir y así me fui. Ellos pensaron que muy pronto me regresaría, pero no fue así. Me quedé, me puse a trabajar. Ya no volvería a ese infierno. Mi mamá me decía, ya hija, ya vente, tu papá está muy enojado, pero le empecé a dar fechas y otra fecha para mi regreso, pero no volví. Pasaron casi 3 años y mi mamá sufrió un infarto, del cual falleció. Me dolió mucho. Mi tía y toda la familia nos fuimos al pueblo. Yo me sentía deshecha por mi madre. Cuando llegamos, le lloré a mi mamá mucho. Ella se fue sin enterarse de lo que me hizo ese monstruo. Después del funeral de mi mamá, mi papá me dijo que tenía que quedarme porque él estaba solo y que yo tenía la obligación de cuidarlo y de darle de comer. Y yo le dije, no me voy a quedar. Y no pienses que ya se me olvidó lo que me hiciste. Él me dio una bofetada en la boca. Le dije, todo ese dolor y ese miedo que me hiciste sentir, te juro que me lo vas a pagar, te lo juro. Me miró con odio y me dijo, malagradecida, todavía que te di la vida y me pagas así. Ya no quise seguir escuchando sus pendejadas y me regresé con mi tía Blanca y con mis primas. No les dije nada,
porque tampoco sabían lo que ese mal padre me hizo. Pero como ya no estaba mi mamá y yo me encontraba lejos de ese mal padre, decidí contarles a mis primas. Me costó mucho trabajo contarles todo. Era la primera vez que hablaba de ese dolor. De primero, cuando empecé a contarles, no encontraba las palabras y les empecé a decir, ¿saben una cosa? Yo fui mancillada por mi padre. No sabía si era la palabra correcta, para no decir otra cosa que se escuchara más feo. Ellas no me entendieron y me dijeron, ¿qué quieres decir con eso? Me miraron incrédulas. Entonces, les dije todo lo que ese monstruo me hizo y lloraron junto conmigo. Me decían que le contara a mi tía, pero les dije que no, que me daba mucha vergüenza. Les conté que quería vengarme de él, pero no sabía cómo. Sara se quedó muy pensativa y de pronto me dijo, yo sé cómo. Tengo una amiga y su mamá se dedica a la brujería. Mañana vamos a su casa y le platicas todo a doña Cata, a ver cómo te puede ayudar. A otro día, las tres nos fuimos a casa de la señora. Le conté todo y me dijo, esa clase de padres merecen la muerte. No hay compasión para ellos. Le voy a hacer un trabajo de sufrimiento y de muerte. Y por el dinero ni te preocupes. Nada más te voy a pedir una cosa y de lo demás me encargo yo. Me dijo que le iba a podrir las entrañas para que sufriera mucho. Yo la verdad no sentí lástima por él, porque a mí no me tuvo compasión. Después de unos meses, empecé a llamar a una conocida para saber si el monstruo ya estaba enfermo. Y Dora me dijo que mi papá estaba muy grave y que su familia no sabía lo que tenía. Sufrió mucho antes de morir y ni mis hermanos ni yo fuimos a su funeral. Ellos tampoco lo querían. Muchas veces pienso que a lo mejor a ellos también les hizo lo mismo, pero todos callamos por miedo y por vergüenza.